Jiuzhou se ubica en el distrito de Huangping, prefectura autónoma de las etnias Miao y donde de Qiandongnan en Guizhou. Es un pueblo con más de 2000 años de historia. Hace más de 80 años, el sexto regimiento del Ejército Rojo se acantonó en Jiuzhou. Pero, ¿por qué eligieron Jiuzhou? Dos meses después de que abandonara Jiuzhou, el grueso del Ejército Rojo entró aquí. Más tarde, el Ejército Rojo se dirigió a Zunyi. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Esta iglesia católica se ubica en lo profundo de las grandes montañas al sureste de Guizhou. Su estilo arquitectónico que combina lo chino y lo occidental es elegante y recargado. En este pequeño pueblo los muros exteriores de la iglesia resultan extraños. La iglesia levantada hace 100 años se ha convertido en una construcción emblemática de este antiguo pueblo. Lo más extraño es que hace más de 70 años un mapa especial guardado en esta iglesia ayudó al Ejército Rojo que realizaba la Gran Marcha a zafarse de una situación peligrosa. Con ello se escribió la leyenda roja de Jiuzhou. Jiuzhou se ubica en el distrito de Huangping, prefectura autónoma de las etnias Miao y Tong de Qiandongnan. Es un pueblo con más de 2000 años de historia. Esta es una vieja calle del casco antiguo. En la calle ancha no se ven mercados ni multitudes bulliciosas, parece algo fría y silenciosa. Pero hace más de 70 años, cuando un destacamento del ejército se acantonó aquí, había otro ambiente. En julio de 1934, debido a la quinta derrota contra el cerco de la zona central comunista, el partido decidió hacer un traslado estratégico. En agosto, el sexto regimiento del Ejército Rojo, con 9.700 efectivos, bajo la dirección de Ren Pixu, Xiao Ke y Wang Chong, emprendió el camino rumbo al oeste, lo que forzó el preludio de la Gran Marcha. El 30 de septiembre de ese año, el sexto regimiento, tras un largo y rápido desplazamiento, llegó a Jiuzhou. Pang Shiren, cronista oficial del partido en Huangping, ha analizado a fondo la entrada del Ejército Rojo en Jiuzhou. 第一，贺龙在这边建立已经有了一个根据地，他要到这边汇合壮大力量。第二，他知道贵州军阀王家烈他不是蒋介石的嫡系部队，所有的军饷和枪支弹药都是自己准备，所以王家烈为了保存自己的力量，就不敢和红军应战，那么红六军团考虑到这个事情，所以他就决定要到这个地方来。 El sexto regimiento del Ejército Rojo, un destacamento de vanguardia, tenía una importante misión: explorar la ruta para avanzar. Las principales vías estaban defendidas por el Kuomintang. El sexto regimiento solo pudo optar por senderos y avanzar con cautela. 当时他们手里面掌握的一个就是中学生用的这个贵州省地图，就是课本上的那个地图，没有些小的村寨，只有一些大的城镇，所以他们是 估计着摸索着前进，所以每天的行程只有20-30里，所以他们到了jiuzhou州的这个地方，已经是9月30号了。 ¿Por qué entonces el sexto regimiento del Ejército Rojo eligió Jiuzhou al entrar a Guizhou? Según los registros históricos, durante las dinastías Ming y Qin, en Jiuzhou había numerosos comerciantes. Tenía una cultura muy próspera. Tan solo dentro del área urbana había 9 palacios, 8 templos, 3 conventos y 4 salones. Esta concentración de construcciones y su grandiosa escala lo situaron a la cabeza de los pueblos de Guizhou.
Este es el Salón Linjiang del Palacio de la Benevolencia y la Longevidad, construido en 1787. Hace varios años el Departamento de Reliquias Culturales invirtió más de 3 millones de yuanes en las obras de reparación. Podemos imaginarnos que antaño para construir un edificio como este debieron emplear una importante suma. Un pequeño y próspero pueblo del suroeste, ¿cómo se creó la leyenda de su riqueza? El cristalino río Wuyang rodea el antiguo Jiuzhou. Su escaso calado parece ser insuficiente para permitir el paso de los barcos. Es muy difícil imaginar que hace siglos había un muelle comercial. La riqueza del antiguo pueblo llegaba sin parar siguiendo este río. 老码头这一带原来这个水很深的，每天有300只这个商船来往，船只来从湖南上来的船只都到这个地方起岸。为什么在这个地方起岸呢？因为这个九州这个码头是五羊河上省会贵阳最近的一个码头，到贵州的这个物资，特别是到贵阳的物资，都要到这个五羊河这个码头起岸，所以九州就成了当时的 Esta vieja calle que lleva al antiguo muelle estaba cerca de la puerta al casco antiguo, por eso se llama Chongmontong. Había que pasar por ella para ir al centro. A ambos lados de la calle se ven residencias populares, en su mayoría de las dinastías Min y Qin. A pesar del deterioro, todavía se puede percibir su rico estilo arquitectónico y su profundo tinte comercial. 九州的这种老建筑啊，特别是城门洞这一带，每一家的外边都有一个1米左右高的这种柜台。这个前面有一个小店铺，在柜台上面可以摆一些东西。他们都是经商的，做小生意的，像这一类柜台。里面住人就在这儿打开窗户做生意。打开窗户就是可以做生意了。还有一些柜台在这个堂屋里面，进去以后会在旁边也有柜台，它是这样的。 Siguiendo el Chengmentong se pasa por la vieja puerta. La calle se hace amplia de repente. Las residencias a ambos lados tienen la misma estructura, las estancias privadas en el segundo piso y delante las tiendas. En el centro del pueblo, la vieja residencia de la familia Chu se conserva bastante bien. En la cuarta generación, la residencia se repartió entre los 3 hermanos Chu. Chu Yongxin, el tercero de los hermanos, recibió la parte central, en la cual ha abierto una peluquería. El primero y el segundo de los hermanos se quedaron con los laterales. Cada uno ha abierto respectivamente un supermercado. Chu Yixin, el mayor, dice que ahora no vive mucha gente aquí. 这个宅子啊，是我老祖公遗留下来的，到我们这一辈已经是第4辈了。 总的建筑面积是300多平方米，两边是个大铺。这个中间原来现在搞理发了，我兄弟搞理发了。原来的时候，中间是一个购物的大道。 La amplia calle comercial de antaño ahora no permite sino el paso de una persona. 中间就是一个宽阔的红石天井月坝。你看砖墙上画的那些野鸭子啊，你看现在到100多年了。 它经过风吹雨打，它都没有变色。我封掉这2边哈，这是书房。古人设计这个房子的时候，设计得相当的好。 Chu Yixin no sabe cuánto se gastaron sus antepasados para construir esta vivienda, pero según sus padres las tallas son muy costosas. 听我父亲说，一个雕像就是一块大洋了。 En las paredes de la residencia de la familia Chu se puede vislumbrar el letrero Telas de seda. Al parecer la en el pasado gracias al negocio de las telas. El próspero Jiuzhou podía resolver el problema de suministro del Ejército Rojo, pero había una dificultad clave. Los lugareños no conocían al Ejército Rojo. Algunos se escondieron incluso en las montañas. ¿Cómo logró el 6º Regimiento calmar sus inquietudes?
Zhouzhou se ubica en el distrito de Huangping, prefectura autónoma de las etnias Miao y donde de Qiandongnan en Guizhou. Es un pueblo con más de 2000 años de historia. Hace más de 80 años, el sector regimiento del Ejército Rojo se acantonó en Zhouzhou. Pero, ¿por qué eligieron Zhouzhou? Dos meses después de que abandonara Zhouzhou, el grueso del Ejército Rojo entró aquí. Más tarde, el Ejército Rojo se dirigió a Zunyi. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Dentro del aula de danza de la escuela secundaria de Zhouzhou, los alumnos están ensayando una coreografía en conmemoración del 80 aniversario de la fundación de la escuela. Esta danza muestra cómo los locales cuidan a los soldados heridos del Ejército Rojo. Tal vez los alumnos no sepan que esta historia que interpretan tuvo lugar realmente en este edificio de la escuela. 这两栋楼呢叫做红楼。 为什么叫做红楼呢？就是1930年的时候呢，红军长征经过我们这，他们曾经在这住过，但是呢，住了他们不是住里面，而是住到我们这个外面这一圈。 Long Ziping, actual director de la escuela, escuchó a su antecesor algunas historias conmovedoras que sucedieron aquí. 当时红军的有一个连长，他的床就铺在我们石校长的门口。 他为什么？他防止我们这个红军战士进去，怕打扰我们的校长工作，就是连长就在这看门一样。 La historia que tuvo lugar en la escuela se divulgó por el pequeño pueblo. Los que al principio se inquietaron comprendieron que se trataba del ejército del pueblo. Los que se habían escondido en las montañas regresaron. El anciano Chang Ting-tong, de 89 años, recuerda con claridad a este destacamento. 知晓的是红军来了，这个说句老实话，任何人也认不到他那个长官，官不像国民党的官，有军衔啊，有特殊的一些标志。红军的都是官也是那个兵也是都是一致的。 Coherencia entre oficiales y soldados, no había faltas. Este contingente se granjeó la confianza de los locales. Además de la escuela secundaria de Zhouzhou, más de 10 palacios y templos proporcionaron al Ejército Rojo cobijo. 红军的话呢很艰苦，兵呢能够达到医治，只是在九州这个地区，其他一路呢都没达到医治。为什么他们是天天行军，没有个适当的地方？那么红军就讲了嘛，你们九州真了不起，九州真是大。 也是庙宇也多，但是我们在其他地方的话呢，都是做物业局。在你们九州呢，还有个贼风贼雨的地方，感觉红军对九州的影响很深很深。 Por entonces, el Ejército Rojo estableció provisionalmente un banco comunista en la residencia Zhu. Usaban monedas de plata para comprar cereales y otros bienes, y al mismo tiempo intercambiaban con los locales telas y sal confiscados al enemigo. Por entonces, los lugareños les ofrecían cereales y las tiendas, productos autóctonos para agasajar al Ejército Rojo. Esto es un aperitivo típico que comenzó a popularizarse durante el reinado de Qianlong. Aún hoy en día se sigue vendiendo bien en el mercado local. El tofu seco que vende Wu Zaixin lo hacen a mano su hijo Ou Jie y su esposa. A excepción del molino metálico, el resto de pasos se realizan según el método tradicional. Ou Jie vuelca los granos de soja ya triturados en un saco de tela, echa agua y luego lo mueve sin cesar. 这样摇是为了过滤是吗？哎，对对对，就是为了过滤，上面就是豆渣，
下面就是豆浆。这个也是很传统的方法啊，这个是正宗很传统的，做了几百年了。El jugo de soja filtrado se pasa a la olla donde se cocina. Se echa salmuera. Luego se cuaja. Oujie lo vuelca en una caja de madera especial. Luego lo alisa y lo envuelve en una tela de algodón. Cubre la tabla para presionar. Diez minutos más y ya está listo el tofu seco. 对对对，做成一格一格的。Oujie cree que tan solo con los ingredientes locales y el método más tradicional se puede preparar el rico tofu de Jiuzhou. Jiuzhou豆腐糕最大的特点就是，当你把它撕开的时候，它就有这个像肉丝一样的纹理在里面。哦，像一丝儿一丝儿的。一丝的一丝的，这个在其他地方的豆腐没有的特点。如果我们烘干了那个，你加点盐吃进来，它十字生津，很有味道的。Tras mojarse en agua con sal, se seca a fuego lento el tofu seco de Jiuzhou, que es fácil de almacenar y llevar. Durante las dinastías Ming y Qin era muy apreciado entre los comerciantes. Era un producto de primera para agasajar a los huéspedes en otras provincias, lo que demuestra la prosperidad del antiguo Jiuzhou. Cuando el 6º Regimiento del Ejército Rojo logró unos días para descansar y adiestrarse, una crisis iba a sorprenderlos. Jiuzhou se ubica en el distrito de Huangping, prefectura autónoma de las etnias Miao y donde de Qiandongnan en Guizhou. Es un pueblo con más de 2000 años de historia. Hace años, el sexto regimiento del Ejército Rojo se acantonó en Jiuzhou. Pero, ¿por qué eligieron Jiuzhou? Dos meses después de que abandonara Jiuzhou, el grueso del Ejército Rojo entró aquí. Más tarde, el Ejército Rojo se dirigió a Zunyi. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. La prosperidad económica fomentó la fusión de la cultura local y la foránea, lo cual originó una peculiar estampa en el antiguo pueblo. Esta iglesia, construida durante el reinado de Qianlong de la dinastía Qin, representaba la fe cristiana en Jiuzhou. No pensaban los misioneros que construyeron el recinto que 30 años después un objeto guardado en la iglesia se consideraría un tesoro de valor incalculable y conllevaría la creación de una nueva leyenda. Para los que han vivido de generación en generación entre montañas, es difícil ver aviones. Pero muchos ancianos de Jiuzhou vieron este extraño objeto. El anciano Chan Tindong recuerda perfectamente lo que vio. 那个飞机的形态的话呢，就上面的翅膀呢是双翼的，就大；下面的机翼的是小，两个脚架也看得清楚。飞机不大，小小的小型的。因为我们这个地方的老百姓呢，有些说大蝗虫，还归起
好像求保护，不要好像是怕得很，畏惧，像怕鬼那个。 Solo después, Chan Ting-dong se enteró de que estos saltamontes que revoloteaban en el cielo llegaron para hacer un reconocimiento sobre el ejército rojo que acababa de entrar en Jizhou. Tal vez descubrieron su rastro. Enseguida vino la destrucción. Esto era un edificio de dormitorios de la iglesia. El cuartel de mando del 6º regimiento se estableció aquí. Aunque pudo descansar y abastecerse en Jizhou, les perseguían las tropas enemigas y el camino que tenían por delante era una incógnita. Para el 6º regimiento, que no contaba con mapas fiables, un paso en falso podría hundir a las tropas en una situación sin salida. Xiao Ke, jefe del 6º regimiento, estaba muy preocupado. Después de cenar, mientras pensaba sobre la siguiente ruta, entró en la iglesia. No imaginaba que en la pared colgaba un mapa que buscaba incluso en sueños. Hoy en día una reproducción de aquel mapa sigue guardada en la iglesia como un tesoro. 这是一张我们黄平旧州天主教堂最尊贵的一个文物，法文的贵州地图，是法国的神父所绘，是为了后来的传教士、其他的神父不了解贵州情况的，对贵州有一个基本的了解。像这里的山河里都标注得很清楚，他们就传教，他们走的地方，他们就把它绘下来。像这些大的地方，他们都有天主教堂，这些天主教堂都同样有这一张地图。 Después de esta alegre sorpresa, Xiao Ke se dio cuenta de una dificultad, porque el mapa estaba en francés y en el ejército no había quien pudiera entenderlo. De repente se acordó de una persona. Juan Pu Anton era un católico devoto, también administrador de otra iglesia. Juan Pu Anton puso toda su energía en los preparativos para un memorial que construyó con dinero propio para conmemorar a un extranjero llamado Bossart. El 1 de octubre de 1934 era el 11º aniversario de la llegada de Bossart a China, una fecha que nunca olvidaría. Esa noche, tras participar en una reunión religiosa, regresó a Chengyuan por un sendero. Cuando estaban cerca de Jizhou, se encontraron inesperadamente con el 6º regimiento. Bossart, de pelo rubio y ojos verdes, fue acusado de espía y trasladado al cuartel de mando. Cuando no sabía qué hacer con el mapa, Xiao Ke recordó a Bossart que permanecía detenido. Bossart reconoció enseguida que se trataba de un mapa en francés. Entonces Xiao Ke le pidió ayuda. Cada lugar que señalaba Xiao Ke, Bossart lo traducía al chino y se anotaba. Cuando lo tradujeron todo ya eran altas horas de la madrugada. Esa noche no solo cumplieron un importante trabajo, sino que forjaron una amistad especial. Luego Bossart siguió al 6º regimiento para renovar la Gran Marcha durante 18 meses y narró esta experiencia en un libro titulado The Restraining Hand Captivity for Christ in China, la primera obra extranjera sobre la Gran Marcha. El mapa traducido por Bossart desempeñó un papel sumamente importante en la marcha del 6º regimiento por Yunnan y Guizhou, luego en el oeste de Hubei. 2 meses después, el grueso del ejército rojo dirigido por Mao Zedong también entró felizmente en Jizhou. Lei Hongchuan y su esposa están podando ramas y fumigando los naranjos. Es la última vez que cuidan de este campo de naranjos. Para este matrimonio, este campo de naranjos ya no tiene gran valor.
pero para otra persona es un tesoro. Sucede que Pang Shiren, al estudiar este episodio de la historia en el que el Ejército Rojo pasó por Chiuzhou, descubrió un importante hecho olvidado: los encuentros secretos entre Wang Jiaxiang y Zhang Wentian. 王家祥他就问张闻天说：“闻天啊，博古要向东走，这个毛泽东他们就要向南走，到底往哪里走？”张闻天这时也没有把握，他说：“看来这样不行了，东奔西跑这个不行，还是要把毛泽东请出来，让毛泽东出来指挥。”他们两个通过短暂的交谈，形成了要把毛泽东提出来，要把毛泽东请出山，重新领导党和红军。 Según los registros históricos y los trabajos de campo, Pang Shiren cree que estos encuentros secretos hace 70 años se celebraron en este campo de naranjos administrados por Lei Hongchuan y su esposa. 遵义会议上，毛泽东能够顺利的选上中央政治局常委，与这个局谈，让毛泽东出来的酝酿非常有关。 Más tarde, el Ejército Rojo abandonó Chiuzhou para ir hacia Zunyi. En enero de 1935 se celebró la reunión de Zunyi, que fue un punto de inflexión para la Revolución China y la salvación del Ejército Rojo. Nadie puede olvidar que en ese momento de vida o muerte, el antiguo Chiuzhou jugó un papel